y actualmente se desempeña ella como staff urgencióloga en la posta central y también en el Hospital Clínico de la Universidad. ¿Ya? Personalmente yo confío en las destrezas de ellas para que me atienda, así que no son muchas las personas. Gracias. Muy bien, chao, chao. Ya voy a intentar compartir la pantalla, veamos si se va a ver. ¿Se ve, no es cierto? Sí, se ve perfecto. Ya, perfecto. Súper. Bueno, ahora ya vamos a empezar con los temas ya propios de la medicina de urgencia. Como el doctor Cortés les debe haber contado, nosotros cuando enfocamos a un paciente, lo enfocamos siempre partiendo de lo más general a lo más específico, y eso implica que vamos a tener que comenzar haciendo diagnósticos sindromáticos. Así que muchas veces eso nos obliga a volver a la semiología y también muchas veces a la fisiopatología para poder interpretar bien qué es lo que estamos viendo, el síndrome, qué es lo que estamos viendo en el paciente, etc. Y por eso, dentro de los grandes síntomas y síndromes, como le llamamos nosotros, uno de los más importantes y que a veces cuesta un poco enfocarlo es el compromiso de conciencia. Esa es la finalidad de esta clase. Vamos a intentar enfocarlo desde nuestra perspectiva, como lo hacemos nosotros cuando partimos enfocando a un paciente que llega sin saber mucho los antecedentes ni por qué viene, pero en la primera impresión vemos que su estado de conciencia no es normal, y eso implica una serie de estudios, de abordajes, de manejos iniciales que vamos a tener que hacer, que son los que vamos a discutir a continuación. Bueno, ya me presentaron, soy urgencióloga, salí de la Universidad de Chile, trabajo actualmente en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y trabajo también en la posta central. Si les parece bien, ojalá las preguntas dejémoslas para el final, así que vayan anotándolas para que no se les olvide. Entonces, vamos a partir. Lo primero es definir qué es la conciencia. Para poder preguntarnos qué sería un estado anormal de conciencia, primero sería bueno saber qué es un estado normal de conciencia. Entonces, ante eso, ¿cómo definimos un estado de conciencia normal? Es una serie de funciones como el alerta, la capacidad de estar despiertos, el darse cuenta. Hay varias formas de definirlo, pero en el fondo, independiente de si el paciente, por ejemplo, está durmiendo o no, es fácil que se despierte y que son una serie de funciones que van a entender que tienen distintos orígenes a nivel cerebral. Por lo tanto, cualquier alteración de cualquiera de estas funciones, ya sea alerta, el darse cuenta, lo que les mencioné antes, va a significar un estado de conciencia anormal. Ahora, muchas veces esto es difícil de caracterizar y ustedes se van a encontrar en la semiología, en la neurología incluso, distintos términos: compromiso de conciencia, letargia, estupor, delirium. Muchas veces esos términos se cruzan con la psiquiatría. Entonces, nosotros vamos a intentar darles un abordaje un poquito más práctico, ¿ya? Cuando nosotros analizamos lo que es la conciencia, la definimos en dos grandes áreas, que son más bien un espectro. El área cuantitativa, lo que comúnmente se conoce como cantidad de conciencia, y que habla un poco de la vigilia, del estar despierto, del estar alerta, y lo cualitativo, que vendría a ser el contenido de la conciencia, el lenguaje, las emociones. Y aquí abarca un poco más la esfera de lo psiquiátrico. Pero de todas formas, igual esto es un espectro. Las patologías muchas veces tienen una mezcla de ambos, de lo cuantitativo y de lo cualitativo, a veces solo cuantitativo. Entonces, dependiendo de cómo vamos a ir enfrentando al paciente, tenemos que siempre tener presente qué es lo que va a estar alterado. ¿La vigilia, solo el qué tan alerta está el paciente, o también hay una alteración de contenido? Lo cuantitativo se define de muchas formas, y aquí aparece lo que les decía antes de los distintos términos que existen. Está la obnubilación, la somnolencia, el sopor, que a veces lo distinguen entre sopor superficial y profundo, y el coma, donde ahí más o menos todos coincidimos un poco en la forma de definirlo. Pero más allá de los distintos conceptos, para nosotros es mucho más útil y mucho más práctico para poder caracterizar al paciente según su nivel de alerta, según el estímulo que posibilita el despertar de ese paciente. Por ejemplo, va a ser muy distinto un paciente que espontáneamente está despierto versus un paciente al cual yo voy a necesitar estimularlo verbalmente, o voy a necesitar estimularlo con algo doloroso para poder despertarlo. Y eso, cuando uno lo comunica o cuando uno lo describe en la ficha, es mucho más práctico y es mucho más sencillo imaginarse a ese paciente versus colocar paciente obnubilado, paciente con somnolencia, sopor superficial, que ahí puede prestarse para un poco de confusión, porque muchos de estos términos no están totalmente unificados. Ahora bien, como les decía antes, el coma es distinto porque ahí estamos todos más o menos de acuerdo. Hay distintas definiciones.
Por ejemplo, algunos libros de medicina de urgencia, como el Tintinali o el Rosen, definen el coma como un estado reducido de respuesta y alerta, del cual el paciente no puede ser despertado, o un estado de disminución profunda de la vigilia, similar a un estado de sueño. Sin embargo, esta última definición que aparece aquí abajo creo que a mí me parece la más correcta y que se relaciona mucho con lo que les comentaba en la diapositiva anterior con respecto al estímulo. El coma es un estado de ausencia de respuesta en cual el paciente no está despierto y no puede interactuar con el ambiente incluso luego de estimulación vigorosa. Y ahí quizás yo le agregaría qué tipo de estímulo es lo que nosotros vamos a colocar. Ahora, siendo un poquito más, extendiéndonos un poquito más con respecto a la definición, el paciente no va a hablar, no va a tener movimientos intencionados, la estimulación verbal no evoca ningún tipo de respuesta y probablemente la dolorosa tampoco, pero sí van a estar presentes algunos movimientos reflejos que van a ser no intencionados y que van a estar mediados a través de la médula o de distintas vías del tronco encefálico. Entonces, como les decía, si bien hay un espectro de estados en el compromiso cuantitativo de conciencia, que van desde lo menos hasta lo más severo, lo más práctico siempre es definirlo de acuerdo a la respuesta al estímulo. Cuando hablamos de un compromiso cualitativo de conciencia, aquí como les decía antes, esto es más bien del contenido de la conciencia. Y aquí aparecen algunos conceptos como las alucinaciones, la confusión, la coherencia en el lenguaje. Y acá la distinción más importante suele ser el origen orgánico de ese compromiso cualitativo, en donde el diagnóstico más frecuente es el delirium, y desde ahí todas las causas orgánicas de delirium. Y la otra distinción es más bien del área de la psiquiatría. Entonces, muchas veces nosotros vamos a tener que enfrentar a este paciente y preguntarnos si tiene un origen orgánico de su compromiso cualitativo de conciencia, y si no es así, lo más probable es que tenga un origen psiquiátrico y nos va a tocar derivarlo probablemente. Ahora bien, entrando un poquito en la fisiopatología, luego de haber definido estas cosas bien básicas, habíamos conversado que teníamos esta parte cuantitativa y esta parte cualitativa, y ambas partes obedecen a zonas distintas del cerebro. La conciencia cuantitativa, la vigilia, el estar despierto, pertenece a estructuras subcorticales, y la conciencia cualitativa, el contenido, pertenece a estructuras corticales. Por lo tanto, la suma de ambos, tener lo cuantitativo y lo cualitativo normal, y lo que vamos a llamar finalmente un estado de conciencia normal, va a depender de que se integren adecuadamente ambas funciones. Ahora, ¿dónde queda cada uno de estos segmentos o de estos sectores? El estado de conciencia cuantitativo, la vigilia, pertenece a estructuras subcorticales que se conocen como el sistema reticular ascendente activante, que no es una zona específica, sino que son conjuntos de neuronas que se encuentran a lo largo del puente y del mesencéfalo, que se conectan con el tálamo, y luego a través de axones se proyecta la información a la corteza. Por lo tanto, cualquier daño que pase por alguna de estas zonas o de estas estructuras, ya sea puente, mesencéfalo, tálamo, o que dañe cualquiera de las proyecciones axonales que llegan a la corteza, va a provocarnos distintos grados de compromiso de conciencia cuantitativa. A su vez, la conciencia cualitativa va a estar en la corteza, como les decía yo. Y aquí van a estar las distintas zonas, los distintos hemisferios, pero esto más bien es del área de la psiquiatría y aquí no nos detenemos mucho. Me interesa que sí tengan presente esto, las estructuras subcorticales, porque estas cuando se dañan son las que van a manifestarse como compromisos cuantitativos de conciencia, que es lo que más frecuentemente nos va a tocar ver a nosotros. Por lo tanto, cuando tenemos que preguntarnos por qué está fallando esta conciencia o por qué está anormal este estado de conciencia, es porque alguna de las neuronas de estos segmentos que conversamos anteriormente no está funcionando de forma adecuada. Y esto puede ser ya sea porque hay una caída en el metabolismo de las neuronas, por ejemplo, por disminución de síntesis de acetilcolina, y esto pudiese ser, por ejemplo, cuando no llega a sustrato adecuado. Tenemos causas, por ejemplo, la hipoxia o la hipoglicemia, o por ejemplo hay otros mecanismos, sobre todo los síndromes compresivos o los síndromes de herniación, que habitualmente producen isquemia, pero acá la verdad no está comprendido completamente el mecanismo. Pero en el fondo hay algo, ese es el mensaje más importante que me interesa que les quede claro, que está evitando que las neuronas de este sistema reticular ascendente activante no estén funcionando de forma adecuada, y ese algo va a ser la causa que nosotros tenemos que buscar y que ojalá tenemos que corregir para poder retornar la conciencia a un estado normal. Entonces, teniendo claro esto, que es ese algo el que tenemos que buscar, ¿cómo vamos a enfocar este estudio? Principalmente la anamnesis y el examen físico, que son nuestras herramientas más importantes y que en el 90% de los casos nos van a permitir llegar a la causa.
y las dividimos en 4 grandes grupos, y esto es más bien teórico, es una aproximación para poder entenderlo de forma más sencilla, y estos 4 grupos son las causas estructurales, las causas tóxico-metabólicas, las causas infecciosas y las causas ambientales. Si quisiéramos detallarlas, las causas estructurales habitualmente van a ser cosas que van a estar ocurriendo en el interior del parénquima cerebral, por ejemplo, isquemias, hemorragias, y que van a estar produciendo, ya sea a través de síndromes de anidación o por distintos mecanismos, alteraciones en la función neuronal. Luego tenemos causas tóxico-metabólicas, acá hay causas más sistémicas del resto del organismo o fuera del cerebro. Aquí aparecen, por ejemplo, la hipoxemia y la hipoxia, la hipoglicemia, las acidosis, las distintas encefalopatías, los estados de shock, etc. Pero en el fondo van a ser cosas sistémicas que de una u otra forma, ya sea a través de disminución de flujo, a través de disminución de sustrato, van a evitar que la neurona tenga su metabolismo adecuado y pueda funcionar de forma adecuada. Las causas infecciosas, donde las infecciones del sistema nervioso central son las más fundamentales, ahí está la meningitis, la encefalitis y las meningoencefalitis, y finalmente las causas ambientales, que nunca hay que olvidarlas, que son la hipotermia, la hipertermia y la electrocución, que son más bien por contexto, por anamnesis, por cómo nos llega el paciente. Y bueno, dentro de las tóxicos metabólicas, que no las había mencionado, las intoxicaciones, que también las voy a mencionar más adelante. Otra cosa que va a aparecer bastante cuando hablemos de estos grandes síntomas y síndromes son las famosas causas críticas. Y esto es porque, como lo vieron en la clase anterior, mucho de lo que nosotros hacemos es estratificar riesgo, tomar decisiones, alta versus hospitalización, y dentro de esas decisiones muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer es descartar causas de riesgo vital, que son las patologías tiempo dependientes y son las que rápidamente pueden comprometer a nuestro paciente. Por esa razón, cada vez que analicemos algunos de estos síntomas y síndromes, siempre vamos a tener que estar pensando cuáles son estas causas críticas de riesgo vital, de compromiso de conciencia, que vamos a tener que descartar rápidamente en el primer enfrentamiento del paciente. Y separadas en estos subgrupos que yo les comenté, por ejemplo, en las causas metabólicas va a ser siempre súper importante descartar la hipoglicemia y la hiperglicemia. En las causas tóxicas, las intoxicaciones por opioides, la intoxicación por monóxido de carbono. Hay algunas intoxicaciones no tan frecuentes, pero importantes de reconocer, como las metahemoglobinemias. Y en las causas estructurales son fundamentales las hemorragias, producto de que estas son patologías que nos van a motivar un rápido cambio de conducta, ya que si es una hemorragia muy importante, podría potencialmente producir un síndrome de herniación y un síndrome de hipertensión endocraniana, y con ello un rápido deterioro hacia la muerte del paciente. Y eso nos cambia conducta en cuanto nosotros probablemente tengamos que llamar o interconsultar al especialista, neurocirujano, ver si es necesario hacer alguna intervención. Entonces siempre tiene que estar en nuestra mente buscar dirigidamente estas causas cuando enfrentamos por primera vez al paciente. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentarlo? Aquí nuevamente vamos a partir con la evaluación inicial, y yo también voy a ser bastante majadera y vamos a mencionar bastante el tema del ABC, pero ahora vamos a tener la posibilidad de poder irlo detallando dependiendo de la patología que vamos a ir enfrentando. Imaginemos que tenemos un paciente comprometido de conciencia, en el piso, o que se los llevan a ustedes en una camilla, y el primer enfrentamiento siempre va a ser hacerse estas 2 preguntas. ¿El paciente responde y respira? Si la respuesta a ambas preguntas es no, si el paciente está comprometido de conciencia y no responde y no respira, lo más probable es que tengamos una situación de sospecha de paro cardiorrespiratorio, que es otro escenario que vamos a hablar en otra oportunidad, pero al menos tenemos que tenerlo presente como primera aproximación. Si alguna de esas respuestas es sí, ya sea una pequeña respuesta somera al estímulo doloroso, o al menos notamos que está respirando, nuestro enfrentamiento va a cambiar y vamos a pensar que este paciente está con un compromiso de conciencia, ese va a ser nuestro diagnóstico sindromático, y vamos a seguir una serie de pasos que les voy a mencionar a continuación. Esto sí es una cápita que es súper importante. Todo lo que nosotros hablemos de anamnesis, de examen físico, de causas, la verdad es que en la práctica nosotros no lo hacemos con el orden habitual que ustedes lo van a ver en las patologías clásicas de medicina interna. Nosotros al revés, lo que muchas veces hacemos es estabilizar, diagnosticar y manejar al mismo tiempo, lo que hace que parezca que tiene un orden distinto, y por eso la idea es que podamos irlo revisando de a poco cada uno de los pasos, y si van teniendo dudas me las pueden ir preguntando. Entonces, como les decía antes, van a tener un paciente y tienen que imaginarse que un paciente va a estar probablemente comprometido de conciencia, porque va a estar, coloquialmente le llamamos estar desmayado, pero en el fondo para ustedes
va a ser ese es el término, compromiso de conciencia. No va a ser perder el conocimiento, ni desmayarse, ni nada, sino es un compromiso de conciencia, y así lo van a enfocar. Y la primera pregunta que siempre tenemos que hacernos es si ese paciente está estable o inestable. Y esa inestabilidad va a estar dada por la evaluación primaria del ABCDE. Si ese paciente está estable, responde, respira, se comunica, tiene buenas presiones, lo más probable es que nosotros estamos en un escenario como el del lado derecho del algoritmo, en donde podemos con calma hacerle una buena anamnesis, un buen examen físico, solicitar los exámenes y llegar a la causa. Pero probablemente si estamos en la situación de la izquierda, no vamos a tener mucho tiempo, y aquí sí vamos a tener que realizar lo que les mencionaba anteriormente, que es diagnosticar, estabilizar y manejar al mismo tiempo. ¿Cómo hacemos eso nosotros? Si el paciente está comprometido de conciencia y sospechamos que está inestable, vamos a tener que seguir el ABCDE y una monitorización básica de signos vitales, y que va a incluir, por supuesto, el hemoglucotest y la instalación al menos de 2 vías venosas periféricas. Entonces, en la A vamos a tener que al menos sí evaluar y permeabilizar la vía aérea y poner oxígeno al 100% de entrada, si sospechamos que está inestable, no pensando que necesariamente va a tener una causa ventilatoria, pero sí que eso, independiente de si yo sé qué es lo que hay detrás o no, voy a poder preoxigenarlo, voy a poder ventilarlo adecuadamente, etc. Y aquí se relaciona mucho con la letra B, que es optimizar las condiciones para una adecuada ventilación. Posteriormente, en la letra C aparecen la evaluación de alteraciones circulatorias que puedan terminar hipoperfusión. Cualquier causa como bradicardia extrema o shock va a determinar un fenómeno de hipoperfusión a nivel de la zona del sistema reticular ascendente activante, que es la zona de la vigilia, y a través de eso, por hipoflujo, pueden dejar de funcionar las neuronas y puede comprometerse de conciencia el paciente. Por lo tanto, es importante cuando ustedes monitorizan al paciente, fijarse en la frecuencia cardíaca y fijarse en la presión arterial. El electrocardiograma no es un examen de primera línea en un compromiso de conciencia, pero si viéramos una alteración muy grosera, una taquicardia muy llamativa, que les haga sospechar una taquicardia ventricular o una bradicardia extrema, pudiese ser de utilidad para apoyar en el diagnóstico. Luego en la letra D tenemos causas neurológicas estructurales, y la idea es hacer una evaluación rápida con un examen neurológico bastante acotado para determinar si es que están o no presentes causas de riesgo vital. Acá aparecen algunos scores y algunas evaluaciones específicas que las voy a detallar más adelante, pero acá me interesa que nos detengamos un poco en el hemoglucotest. El hemoglucotest es súper importante y tienen que pedirlo siempre apenas se enfrenten con un paciente con compromiso de conciencia, porque la hipoglicemia es una causa rápidamente reversible de compromiso de conciencia y que el paciente puede retornar a su basal en la medida que la corrijamos rápidamente. Y a su vez nos puede hacer pensar en otras, nos puede hacer confundirnos con otras causas como accidente cerebrovascular, alteraciones tóxico-metabólicas, y la idea es que no pase más tiempo esperando exámenes, sino que rápidamente la diagnostiquemos y la podamos revertir. Y obviamente tenemos que tener también presente, según el contexto claramente del paciente, las intoxicaciones, ya sea OH, opioides, monóxido de carbono, etc. Dentro de los scores de evaluación del estado neurológico del paciente, el más usado es la escala de... Sin embargo, es una escala que se diseñó inicialmente en el contexto de trauma. No se diseñó para evaluar causas médicas, ni compromiso de conciencia en enfrentamiento en servicio de urgencia, sino que apareció para evaluar el TEC, ya que se correlacionaba con sobrevida y con outcome neurológico. Ahora, por su facilidad de calcular y de dar un número, y por lo utilizada que es, se aplica y tiene buena correlación con otras injurias neurológicas, y es algo que es bastante utilizado. Sin embargo, igual es importante que ustedes la conozcan y entiendan que también tiene sus limitaciones. Por ejemplo, pacientes que hablen algún otro idioma, o pacientes que tengan alguna discapacidad auditiva, o que estén con alguna alteración neurológica que les condicione afasia, van a puntuar muy bajo en la respuesta verbal, y eso no necesariamente se va a relacionar con un compromiso cuantitativo de conciencia o con la lesión específica que tiene el paciente. Por lo tanto, si bien va a darnos una orientación y también nos va a permitir imaginarnos qué tan comprometido está ese paciente, es importante que consideren las limitaciones de la escala y el origen para lo cual realmente fue hecha, y la adaptación obviamente que uno realiza. Existen otras escalas que han ido apareciendo para intentar un poco paliar estas limitaciones que tiene, pero sin embargo
esto no ha sido suficiente. Esta escala, yo se las menciono para que la conozcan, pero no es necesario que se la aprendan de memoria, porque como pueden ver es mucho más compleja que la escala de Glasgow, y se ocupa habitualmente en pacientes intubados. Esto es más que nada para que sepan que uno siempre intenta simplificar la evaluación neurológica del paciente comprometido de conciencia, pero por más que uno lo intente, siempre va a ser limitado el intentar acotar una descripción a números, a algo que va a ser más acotado, ¿ya? Pero lo más importante es esto, es la escala de Glasgow, que la conozcan, que sepan las limitaciones y que entiendan bien cuáles son los tres aspectos: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Habitualmente la apertura ocular, cuando uno enfrenta al paciente, lo primero que uno hace es acercarse y ver si está con la apertura ocular espontánea, y si es que no, uno empieza a estimularlo, ya sea verbal o doloroso, y ahí lo va puntuando. Uno escucha la respuesta verbal de este paciente, si está orientado, si está confuso, si son palabras que no corresponden al lenguaje o si son simplemente sonidos incomprensibles, como sonidos que no tengan ni siquiera una palabra. Y finalmente la respuesta motora, habitualmente uno pide 2 órdenes: que saque la lengua, que apriete la mano, etc. Y si es que no es capaz de hacerlas, uno empieza a hacer maniobras dolorosas y observa la respuesta a esa maniobra dolorosa. Sobre todo, por ejemplo, con las extremidades superiores. Si localiza el dolor, si retira, si tiene una flexión, extensión. Y aquí ojo también, porque si el paciente sospechamos que tiene algún tipo de focalidad neurológica de tipo paresia, lo ideal es intentar estimular la respuesta motora que no, del lado que no esté afectado. Por eso les digo que al final es súper complejo solo guiarse por la escala de Glasgow. Es algo que nos permite orientarnos, pero que tiene bastantes limitaciones. Ahora bien, entonces, tenemos que recordar que vamos a tener a un paciente que va a estar comprometido de conciencia, probablemente nuestro reanimador, que vamos a empezar monitorizándolo, pidiéndole un hemoglucotest, haciendo una evaluación primaria que va a ser de vía aérea, de oxigenación, de circulación, de evaluación neurológica, y finalmente la E, que siempre es importante, que es exponer al paciente, porque pueden haber hemorragias, alteraciones de temperatura o de color, que también nos puedan orientar y también nos van a aportar información para la causa de este compromiso de conciencia. Por ejemplo, si el paciente está muy frío y yo estoy sospechando una hipotermia y viene de la calle, o si es verano, estuvo mucho rato bajo el sol y viene con hipertermia. El color también, un paciente que esté pálido con alguna hemorragia externa, o un paciente ictérico con antecedente de daño hepático crónico, en quien yo voy a sospechar una encefalopatía hepática, o un paciente que, por ejemplo, esté muy eritematoso, muy enrojecido, con alguna lesión urticarial que yo podría sospechar un choque anafiláctico, o un golpe de calor, etc. Entonces, hay que ir paso a paso, y esta parte de la letra E también es súper importante, exponer completamente al paciente. A veces no siempre lo hacemos, y es súper importante recordarlo, porque toda información que nos pueda complementar a la anamnesis nos va a permitir llegar más rápido a la causa final del compromiso de conciencia. Entonces, esto es un poco volver a colocar el mismo algoritmo anterior. Teníamos un paciente comprometido de conciencia, en quien empezábamos a manejar la vía aérea, la ventilación, la circulación, le pedíamos el hemoglucotest, le colocábamos un acceso venoso, partíamos la monitorización, eventualmente electrocardiograma si es que era necesario. Y acá aparece un concepto que, cuando uno analiza el compromiso de conciencia, es necesario discutirlo, que es el manejo empírico del compromiso de conciencia. Y es la administración de ciertos medicamentos o de ciertos fármacos como antídotos, sin saber todavía la causa del paciente, pero para ver si en el fondo hay una respuesta y el paciente recupera estado de conciencia. Esto nació porque en Estados Unidos, a nivel de prehospitalario, era muy habitual en los años 70 y 80 atender casos de compromiso de conciencia que finalmente terminaban siendo sobre todo intoxicación por opioides, que es un problema bastante prevalente para ellos. Entonces, como parte de los protocolos de resucitación de manejo de prehospitalario, se integró este concepto que los gringos llaman el coma cocktail, que en el fondo es administrar distintas sustancias como antídotos de forma empírica. Es decir, yo llego, por ejemplo, a la casa del paciente, lo encuentro comprometido de conciencia, hago la monitorización inicial, y si no hay nada que me oriente a la causa, le administro ciertos antídotos para ver si responde, y si es así, lo que ellos planteaban era que podía haber una recuperación más rápida del paciente. Ahora, desde que empezó este concepto de coma cocktail,
muchas cosas estaban integradas en este protocolo, les administraban cafeína, anfetaminas, estricnina, y eso fue cambiando a lo largo de la historia, y lo más típico que ahora se ocupa son el flumazenil y la naloxona, que son dos antagonistas altamente específicos y efectivos de las intoxicaciones más frecuentes. El flumazenil, un antagonista de las benzodiazepinas, y la naloxona, un antagonista de opioides. Y estos fueron los dos medicamentos que más que más duraron en el tiempo como parte de este protocolo, pero analizando bien si sirven o no sirven, la verdad es que lo que hemos visto a nivel de evidencia es que si bien el flumazenil es un antagonista bastante potente, también al antagonizar completamente el efecto de las benzodiazepinas, se ve que disminuye el umbral convulsivo y el paciente piensa que se va como para el otro lado, para el otro extremo, de un efecto muy depresor del sistema nervioso central pasa a un efecto muy activador del sistema nervioso central. Y se ha visto que en un porcentaje no bajo aparecen agitación, convulsiones, y por ende entramos en una especie de círculo vicioso, porque si ustedes lo piensan, yo tengo un paciente comprometido de conciencia, le paso flumazenil, empieza a convulsionar, y el manejo de las convulsiones es con benzodiazepinas. Entonces empiezo a entramparme un poco en el manejo. Así que la verdad es que al final el flumazenil se sacó, pero el que sí ha permanecido bastante y es bastante útil es la naloxona, que es un antagonista de los opioides, que viene en ampollas de 0,4 miligramos, y la verdad es que es un fármaco bastante bueno, que casi no tiene efectos adversos, que tiene un inicio de acción bastante corto, pero lo que sí también tiene una duración bastante corta. Uno habitualmente empieza pasando 2 a 3 ampollas, y en la medida que haya respuesta, uno puede dejarlo en bomba de infusión continua. Esto lo ocupamos bastante en la urgencia cuando vemos intoxicaciones conocidas. Ahora, cuando las intoxicaciones son más mixtas y creemos que el consumo de varias cosas, ahí es imposible fiarse solo de la naloxona. Pero en el fondo tenemos que tener presente que es un antídoto bastante útil. Entonces, luego de todas estas cosas que les mencioné, que la idea no es enredarlo, lo más importante, como conclusión del manejo inicial, es siempre el ABC, evaluar vía aérea, oxigenar, ventilar, evaluar la circulación, hemoglucotest sí o sí, y considerar algunos antídotos, como la naloxona y eventualmente la tiamina, que tiene un rol en la prevención de la encefalopatía de Wernicke. Esos serían como los dos únicos antídotos que me interesa que retengan y que recuerden. El resto de las cosas es historia y sépanlo para la vida, como dato anecdótico, pero en realidad, ya el resto de las cosas ya no se ocupa. Y la idea no es hacer un manejo empírico al azar, sino estabilizar al paciente, el ABC es lo fundamental, y en la medida que vamos teniendo anamnesis, examen físico o exámenes de laboratorio sugerentes, ir manejando la causa. Entonces, habíamos avanzado, ¿no es cierto?, en las distintas etapas de nuestro algoritmo, y un paciente que ya logramos estabilizar nos da tiempo para poder completar una anamnesis y un examen físico, y ahí sí poder llegar a la causa. Y aquí es súper importante en la anamnesis intentar obtener toda la información posible. En qué momento empezó el compromiso de conciencia, si fue brusco, si fue progresivo, cuánto tiempo lleva, si tiene algún otro síntoma acompañante, y sobre todo el contexto. ¿Dónde estaba? ¿Cuándo ocurrió? Si la posibilidad de que esté expuesto a algún tóxico o alguna de estas otras alteraciones ambientales que yo les comentaba, por ejemplo, un paciente en situación calle, o un paciente que nos consulta en enero con 35 grados, etc. Tenemos que tener presente la exposición ambiental. Y bueno, cuando llegamos al examen físico, probablemente vamos a hacer un examen físico clásico, vamos a partir por evaluación, ¿no es cierto?, cardiopulmonar, abdominal, extremidades, cráneo, cuello, y en algún momento vamos a llegar al examen neurológico. Y aquí me quiero detener porque el examen neurológico en el escenario de urgencia es muy distinto al examen neurológico que uno aprende en semiología o que los mismos neurólogos nos enseñan. Acá es imposible hacer todas las pruebas neurológicas habituales, y lo que nosotros tratamos de hacer es un esquema un poquito más acotado, que es lo que yo les sugiero acá, de evaluar algunas cosas rápidamente, y que la finalidad de evaluarlas sea distinguir, esto que les coloco en esta otra diapositiva, que son, a grandes rasgos, diferenciar causas tóxico-metabólicas de causas estructurales. ¿Por qué? Porque eso probablemente nos va a modificar conducta. Van a haber causas estructurales que yo voy a tener que detectar rápidamente, muy probablemente con un escáner de cerebro sin contraste, y poder tomar conducta, interconsultar al especialista adecuado, neurólogo o neurocirujano, y definir.
versus causas toxicometabólicas en las cuales quizá el escáner no va a tener un rol tan importante, probablemente lo voy a solicitar igual, pero yo voy a estar más atento a los exámenes de laboratorio para ver si es que hay alguna alteración sistémica que me esté explicando el compromiso de conciencia. Y aquí a grandes rasgos, los compromisos toxicometabólicos tienen varias diferencias con los compromisos estructurales neurológicos. Los compromisos toxicometabólicos suelen presentarse de forma difusa, no hay una focalidad específica en una zona específica, es decir, si el paciente siente menos fuerza, no la va a localizar en un solo lado o en una sola extremidad, probablemente diga que no siente fuerza en ninguna de las 4 extremidades. Cuando vayamos a evaluar los reflejos, por ejemplo, o la respuesta pupilar, todo va a ser más bien simétrico, y las alteraciones incluso pueden ser un poco cualitativas. Acá se mezcla este espectro que yo les comentaba anteriormente de lo cuantitativo más lo cualitativo. Entonces, eso nos va a orientar cuando se presenta un paciente con estas características, tienen que sospechar que el compromiso es más tóxico-metabólico, como le llamamos nosotros. Y ahí cobra relevancia la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los exámenes de laboratorio, con todas esas causas tóxico-metabólicas que yo les mostré anteriormente. Ahora bien, si a la evaluación neurológica a ustedes les parece que hay un compromiso más bien de hemisferios, con focalidad neurológica muy marcada, por ejemplo, una pérdida de fuerza en mi cuerpo derecho, que se nota mucho con respecto al izquierdo, y va a estar por lo tanto asimétrico, o pueden haber algunas alteraciones específicas de pares craneanos, etc. Todo eso va a sugerir un compromiso estructural, y aquí rápidamente tenemos que llevar al paciente a escáner de cerebro y buscar esa alteración estructural para poder diagnosticarla. Acá incluso se puede hacer una distinción entre lo supratentorial y lo infratentorial, producto de que lo infratentorial tiene algunos compromisos más específicos, cerebelo, pérdida de reflejos pupilares, pérdidas de movimientos extraoculares, y en el fondo cualquier alteración, ya sea masa, hemorragia, que haya infratentorial, dado que hay menos espacio para cualquier proceso expansivo, es mucho más rápido el fenómeno de herniación y por ende el síndrome de hipertensión endocraniana que va a ser un paciente. Pero esto es una distinción mucho más específica. Me interesa que se queden con el concepto de que lo tóxico metabólico es muy distinto a lo estructural, y eso tenemos que reconocerlo en el examen neurológico inicial para poder determinar cuál es el examen más importante que vamos a ir a acelerar para poder encontrar la causa y hacer el diagnóstico. Entonces, este examen neurológico que yo les planteo es bastante más breve y es muy similar al examen neurológico que uno hace con el paciente en coma, o con el paciente crítico, como le decimos nosotros también, cuando estamos en un contexto de UCI, un paciente sedado o intubado. Y esto es porque acotamos las pruebas neurológicas a algunas cosas bien principales para poder orientarnos a estas distinciones que yo les mencioné de tóxico-metabólico versus estructural. Entonces, lo primero va a ser el estado de conciencia, que lo hemos mencionado bastante a lo largo de la presentación. Vamos a observar al paciente espontáneamente, ver si adquiere vigilia espontánea y si es que no estimularlo. Y acá quizás es importante calcular un Glasgow y tenerlo presente. Seguido de eso vamos a evaluar pares craneanos y nos vamos a centrar en pupilas, el tamaño, su respuesta a la luz, asimetrías y algún movimiento espontáneo que tenga. Gatillar algunos movimientos oculares, ver si son espontáneos, si tienen mirada conjugada y reflejos oculocefálicos. Buscar reflejo corneal y reflejo faríngeo y de tos. Y hasta ahí nos vamos a quedar. Si es posible, evaluar sensibilidad y parecias, bien, pero si no, con eso va a ser más o menos suficiente, porque aquí al tiro vamos a poder determinar asimetrías y determinar si es un compromiso más bien focal o más bien difuso. Luego vamos a mirar el examen motor, nos vamos a fijar en las extremidades, si tienen movimientos espontáneos, nuevamente si van a haber asimetrías, hemiparesias o no, y algunas posturas clásicas como la rigidez de descerebración o de decorticación. Vamos a mirar algunos reflejos, 1 o 2 osteotendíneos de extremidades superiores e inferiores, y el reflejo plantar. Evaluar la sensibilidad a grandes rasgos y no olvidarnos de los signos meningios. Y si el estado de conciencia del paciente lo permite, algunas pruebas cerebelosas o vestibulares como el Rombeck. Y hasta ahí más o menos vamos a quedar. Y con eso, ya con todos estos elementos, tenemos suficiente información para poder hacer esta gran distinción entre tóxico-metabólico y estructural. Y con eso orientar nuestro estudio, el cual va a ser de 2 tipos. Va a ser, por un lado, exámenes de laboratorio, entre los cuales es muy importante al principio el monitoreo de signos vitales con el hemoglucotest y posiblemente el electrocardiograma, y después algunos exámenes de laboratorio que nos van a permitir orientarnos.
Por ejemplo, el hemograma, si es que yo estoy sospechando una anemia severa o alguna alteración hemorrágica donde yo necesite conocer el recuento plaquetario. El lactato, si es que tengo una sospecha de shock o de hipoperfusión. Si es que yo tengo alguna sospecha de disfunción renal o de encefalopatía hepática. Y exámenes específicos para detectar intoxicaciones, siempre y cuando el contexto lo permita. Nosotros en el servicio de urgencia tenemos un sistema de laboratorio más rápido de lo habitual. Los exámenes de laboratorio piensen que se demoran por lo menos 1 hora. Entonces significa que yo voy a estar esperando 1 hora los resultados antes de poder tener más información del paciente. Entonces, en nuestro centro, por ejemplo, tenemos un tipo de laboratorio rápido que se le llama Point of Care, o ISTAT, que es el nombre de la marca en el fondo, y que más o menos en 5 minutos, con una muestra de sangre venosa, permite procesar aproximadamente algunos resultados, como pH, natremia, base excess, calcio, hemoglobina, y con eso nosotros cuando estamos en un escenario, en un paciente inestable de reanimador, nos aporta un poco de información, porque un paciente acidótico o con una hiponatremia muy severa ya nos va a estar orientando un poco a la causa de su compromiso de conciencia. Ahora bien, obviamente todo esto hay que corroborarlo y confirmarlo con los resultados que van a salir por el laboratorio central, el laboratorio ya más estandarizado, como le decimos. Pero en el fondo con esta primera aproximación, bueno, también parámetros inflamatorios en caso de que estemos sospechando una causa infecciosa, pero con toda esta con esta primera línea de exámenes, vamos a tener al menos información para distinguir los 4 grupos de causas: las estructurales, las toxicometabólicas, las infecciosas y las ambientales. Solo si no apareciera absolutamente nada en ninguna de esta primera línea de exámenes, tendríamos que plantear quizá exámenes de segunda línea, donde acá aparece la punción lumbar o el electroencefalograma. Estos exámenes nunca son de entrada, a no ser que yo tenga una sospecha altísima de infección del sistema nervioso central, que en ese caso sí, la punción lumbar cobra una importancia completamente distinta. Pero si yo tengo lo que nosotros llamamos un compromiso de conciencia indiferenciado, no es punción lumbar de regla como examen de entrada, ¿ya? Sino que son todos estos otros primeros. Y también es importante tomar imágenes. ¿Cuál? La principal, la más importante y la de elección, y la que está bastante disponible, es el escáner de cerebro sin contraste. Es una imagen rápida que toma muy poquito tiempo, no requiere medio de contraste, así que no tiene casi ninguna contraindicación, y permite rápidamente diagnosticar cosas bastante groseras que nos van a permitir cambiar nuestra conducta. Y estas son hemorragias, lesiones ocupantes de espacio, o cualquier desviación de línea media o herniación que pueda ocurrir por edema, por ejemplo. Y esto nos va a motivar a nosotros rápidamente, ya sea descartar la patología estructural o confirmarla y proceder a la evaluación por el interconsultorio y el especialista. Tenemos que pensar que igual el escáner sin contraste no evalúa adecuadamente fosa posterior, pero si la alteración es muy grosera y muy grande, igual la va a evaluar. Y si es que estamos sospechando algo específico como una hemorragia subaracnoidea, un aneurisma, se le puede agregar una angiotac, que es una fase arterial en el fondo, que ahí uno administra contraste en fase arterial para visualizar mejor las arterias. Pero con un escáner de cerebro sin contraste, con eso tenemos suficiente información inicial. En otros centros, bueno, en nuestro centro también, está disponible la resonancia, y hay distintos tipos de protocolos de resonancia que son un poco más rápidos que una resonancia completa. Piensen que un escáner toma no más de 2-3 minutos, es una pasada muy rapidita, pero ya las resonancias demoran 10 minutos, la más rápida, y si no ya es media hora hasta 1 hora. Entonces, este tiempo ya es demasiado prolongado para un estudio inicial y habitualmente son de alto costo. Por lo tanto, en general, para nosotros, la resonancia no es un estudio inicial para el compromiso de conciencia. Y bueno, dependiendo de la sospecha clínica que tengamos, si vamos a pasar al paciente por un escáner de cerebro, puede que sea necesario agregar la imagen de tórax, abdomen y pelvis, pero tampoco es de regla. Todo va a depender de la sospecha clínica del paciente, ¿ya? Si yo tengo un paciente en shock, quizás tiene al examen físico alguna alteración con un abdomen distendido en que yo piense que puede estar perforado, ok, lo paso por abdomen. Pero si tengo una sospecha estructural o más bien toxicometabólica, quizás el escáner de tórax, abdomen y pelvis va a perder importancia. Quédense con el concepto de que lo más importante es el escáner de cerebro sin contraste. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra estabilización, nuestro manejo, vamos a ir orientando la anamnesis y el examen físico, y de acuerdo a la causa, si es que logramos llegar al diagnóstico, según el resultado de los exámenes, lo ideal es que podamos manejarla. Si es que la causa es reversible, eventualmente podríamos darla de alta.
Pero en el fondo, lo más importante es que siempre todo lo que nosotros hagamos tiene que ir orientado al manejo de la causa. Y con eso vamos a poder ir, ya vamos a ir yendo más hacia lo específico, ya no va a ser solo un compromiso de conciencia, va a ir apareciendo el diagnóstico etiológico detrás, ya sea una CD, ya sea una infección, ya sea un shock, etc. ¿Preguntas? Profe, no sé si que están levantando la mano, pero... oh, eh, Sí, veo que levantan la mano, pero no sé cómo activar el... no, o sea, como decir quién primero, supongo, no sé. Pero háganme las preguntas nomás, hablen, no hay problema. Nicolás Vázquez está primero, perdón. Hola, profe. Mi consulta es respecto a los exámenes iniciales, que ahí me perdí un poco. Todos Ya. los que estaban en negrita se hacían al inicio, el hemoglucotés, el electro, el pH, natremia, todos los que están en negrita, siempre. Mira, en general cuando el paciente llega, el hemoglucotés siempre, el electrocardiograma va a depender, pero probablemente no sea el primero que tú pidas, y va a ir sí o sí. Esto que les coloqué en negrita es más que nada porque les quería contar que nosotros contábamos con este laboratorio que era un poco más rápido, pero los exámenes de laboratorio nunca van a ser una receta de cocina, siempre van a tener que orientarlos de acuerdo a la sospecha que tengan ustedes. Por eso yo no les puedo dar una negrita de una lista específica de exámenes para el compromiso de conciencia. Porque si es un paciente con un compromiso de conciencia, pero que viene con fiebre, yo me voy a orientar por parámetros inflamatorios. Pero si es un paciente con un compromiso de conciencia que viene pálido, que viene con estigmas de sangrado, ahí yo quizás me voy a orientar con un hemograma, con pruebas de banco de sangre para una eventual transfusión, lactato para descartar shock, disfunciones para evaluar ese shock. Entonces, la respuesta yo no te la voy a poder dar como una lista, como un checklist que tú tengas que revisar, sino que vas a tener que, según la anamnesis y el examen físico, y según cuáles son tus causas, pedir los exámenes de laboratorio que vayan de acuerdo a esas causas. ¿Se entiende un poco? Sí, muchas gracias. Okay. Hola, profe, yo sigo con las preguntas. Ya, dale nomás. Bueno, primero que todo, muy buena clase. Aprendí muchísimo, así que muchas gracias. Y tengo dos preguntas. La primera, me perdí un poco cuando se definía un paciente con compromiso de conciencia como inestable. No sé si hay como un criterio para eso como tal. Mira, habitualmente una forma como más sencilla, déjame ver si podemos volver aquí. Aquí en esta parte, ¿no es cierto? Y acá más atrás cuando yo les coloco como esta distinción. Nosotros en urgencia, como siempre vamos a tener que descartar patologías de riesgo vital, vamos a tener que partir haciéndonos siempre esta pregunta. ¿Este paciente estará estable o estará inestable? ¿Qué significa que esté estable? Un paciente estable va a ser un paciente que va a responderte, que va a estar vigil, que va a estar con presiones en un rango de normotensión, que va a estar normocárdico o quizá con una taquicardia que no es muy complicada, que se va a ver bien perfundido, es como una gestalt, es como una suma de cosas. Y que es una impresión que uno también aprende en la medida que uno va viendo cada vez más pacientes. El concepto de inestable va a ser cualquier alteración que a ti te haga sospechar que ese paciente potencialmente puede evolucionar a un riesgo vital. Por ejemplo, una taquicardia de 180 o de 200, que tú digas es una frecuencia cardíaca demasiado alta. Una bradicardia extrema, una frecuencia cardíaca de 20. Un llene capilar de 4 segundos. Una presión de 70,40. Cualquier alteración en la impresión general o en los signos vitales que a ti te llame la atención y que tú digas, este paciente potencialmente va a evolucionar hacia un riesgo vital. Y eso habitualmente implica que yo lo voy a pasar al reanimador, que yo lo voy a monitorizar, voy a partir con la evaluación primaria y con todo lo que les esquematice. No sé si ahí te queda un poquito más claro. Sí, a mí me quedó muy claro. Muchas gracias. Y la otra pregunta, esta puede ser una situación que no siempre se da, pero en cuanto a la evaluación con la escala de Glasgow, en la parte de la respuesta verbal, ¿qué pasa si estamos frente a una paciente que habla otro idioma? ¿Cómo Lo que podemos decir habitualmente que ya su hacemos respuesta es es coherente o dejar no? el Glasgow constatado, pero al mismo tiempo describir que el paciente habla otro idioma, y ahí
surge lo que yo les explicaba de detallar el estímulo al cual el paciente responde. Y al final a veces ser un poquito más descriptivo con este examen neurológico súper básico que yo les propongo es a veces más útil que solo guiarse por un número. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen que presentarle al paciente a un interconsultor o a un especialista, pueden partir diciendo, mire doc, este es un paciente que no habla español, así que por lo tanto la evaluación es súper limitada, y lo que yo he podido evaluar es esto, y ahí es mejor ser descriptivo, porque como el Glasgow va a tener limitaciones, puede que te dé un Glasgow de 10 o de 12, pero el paciente simplemente no habla porque no es que no tenga respuesta verbal, no es que la función cerebral de la respuesta verbal esté alterada, sino que simplemente no habla el idioma nomás. Ya, súper. Gracias. Hola, profe. Sigo yo con las dudas. Tengo dos consultas. Una, en el ABC, me quedó la duda de qué comprende el optimizar las condiciones para una adecuada ventilación. ¿Qué se hace en ese contexto? Ya, mira, en general, cuando uno enfrenta a un paciente con un ABC, vamos a pensar que estamos en una situación inestable, entonces el paciente probablemente va a estar en un reanimador. Y la A significa que vamos a abrir la boca, traccionar un poco la mandíbula, evaluar cómo está el interior de la cavidad oral, ver que no hayan objetos extraños, que la lengua no esté hacia atrás, intentar optimizar la posición en ese sentido, y después colocarle oxígeno al 100% y observar el patrón ventilatorio del paciente. Si el paciente está respirando tranquilo, le colocas el oxígeno al 100% y la saturación es de un 100%, está ventilando adecuadamente. Pero cualquier cosa externa, si no está saturando bien, si el oxígeno no está funcionando, si el paciente está respirando de forma alterada, está respirando de forma asimétrica, o tú lo auscultas y está obstruido, es poco probable que un compromiso de conciencia solo tenga una patología respiratoria, pero en el fondo uno no puede cerrarse, sino que hay que ser ordenado en la evaluación, y cuando uno pasa por el examen físico hay que pasar por el examen físico pulmonar, ocultarlo, y cualquier cosa que yo crea que pueda beneficiar esa oxigenación de ese paciente, broncodilatarlo si está obstruido, la posición, a veces si está muy acostado, de repente semisentarlo un poquito más, cualquiera de esas cosas se les llaman optimizar todas las condiciones. También son conceptos como más bien clínicos, que no los van a encontrar tanto como conceptos teóricos en libros, entonces los van a ir conociendo y los van a ir viendo y entendiendo en la medida que vayan viendo pacientes. Ok. Y la otra consulta es que no me quedó claro cuándo solicitar imágenes en un paciente con compromiso de conciencia. Mira, el ¿En escáner todos de los cerebro pacientes? siempre. Ese siempre es escáner de cerebro sin contraste. Todas las otras imágenes también van a depender de la sospecha clínica. Si tú tienes un paciente que solo está comprometido de conciencia, por ejemplo, que es chileno y habla el idioma español, pero llega en Glasgow 10 y tú no tienes ninguna otra alteración al examen físico, te queda la duda de que puede ser, le tomas los exámenes y le tomas el escáner de cerebro. Pero ese mismo paciente, si además al examen físico tú le encuentras resistencia muscular abdominal, un abdomen distendido y algo específico del examen que te sugiere que hay algo en abdomen, ahí sí le agregarías, por ejemplo, una imagen de abdomen. Todo va, el compromiso de conciencia por eso es complicado de enfrentar, porque es tan difuso y puede ser por cualquier cosa que la única forma de orientarse es siendo súper específicos en la anamnesis y en el examen físico, súper detallistas, preguntar todo, examinar todo, y con eso irse orientando a las posibles causas de los grupos que yo les mencioné antes. Y de acuerdo a eso pedir los exámenes. ¿Por qué? Porque si uno hace un checklist y le pide PAN-TAC a todo el mundo, exámenes a todo el mundo, después vas a encontrar alteraciones que no vas a saber cómo interpretar. Entonces lo más importante es pedir los exámenes orientándolos según la sospecha, como le llamamos nosotros, que son todos estos hallazgos en la anamnesis y en el examen físico que nos van a orientar hacia alguna causa. Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, creo que sigo yo, creo. Y tiene mucho que ver con lo que estaba preguntando Matías recién. En el caso de que tengamos recursos limitados, o a lo mejor estemos contra el tiempo con un paciente que esté bien inestable, podemos, en el fondo, si encontramos a lo mejor una focalidad, priorizar hacer un TAC sin contraste, incluso no pidiendo los exámenes de laboratorio, y en el caso contrario, si un paciente estuviera muy inestable y sin focalidad, priorizar los exámenes de laboratorio antes que mandarlo a hacer un TAC, o igual siempre vamos a tener tiempo para hacer las dos cosas. Mira, la primera situación es poco probable porque en un escenario de urgencia los exámenes de laboratorio se toman súper rápido. Son 3 tubos y los enfermeros habitualmente en una muestra venosa
bastante sencillo de sacarlo. Son pocos los casos en los que los pacientes no tienen acceso venoso, que ni siquiera da para tomar exámenes. A veces es difícil instalar una vía venosa, pero casi siempre hay muestra para tomar exámenes venosos. Entonces, ya la pasada, siendo súper coloquial, pasando por el reanimador y teniendo que estabilizar, hemoglucoté, eso ya te da tiempo para tomar los exámenes. Obviamente, si aparece una focalidad, apresurar el escáner es lo más lógico. Pero si el compromiso parece muy tóxico metabólico y lo tienes muy inestable, es súper razonable esperar por el escáner, estabilizarlo un poquito más, probablemente te demore, si está choqueado le vaya a pasar volumen, le vaya a partir drogas vasoactivas, ahí va a depender de la causa, pero una vez que está estable, llevarlo al escáner. Súper bien pensado eso, en el fondo es lo que les decía antes, orientado según la sospecha. Si tu examen neurológico te orienta a tóxico metabólico y no hay ninguna simetría, no hay ninguna focalidad, no hay ningún apuro por el escáner, y ahí uno dice, voy a estabilizarlo primero, que tenga buenas presiones, que proteja vía aérea, y ahí recién lo voy a llevar al escáner, porque llevar al escáner a un paciente inestable siempre es un desastre. Súper, gracias, profe. ¿La profe? Hola, dime. Una pregunta, siempre he tenido duda en el tema de la intubación en compromiso de inconsciencia, porque como que a veces he tenido el concepto de que a veces o sea, un paciente totalmente inconsciente es probable que no proteja vía aérea. Entonces, ¿en qué caso, o sea, siempre se tiene que intubar? Bueno, yo creo que no, pero ¿en qué caso así como tengo que considerar la intubación como para proteger vía aérea en un paciente inconsciente? Mira, esa es una decisión también bastante compleja. Uno va a encontrar, por ejemplo, en los libros o en la teoría que uno pone un punto de corte habitual, Glasgow 8, también extrapolado del TED. En el fondo hay otros que ocupan algunas técnicas bien caseras, que no son teóricas, que se van al otro extremo en el fondo, y la capacidad de responder a la instalación de una cánula mayo. Si el paciente muerde la cánula, protege vía aérea. Si no la muerde y no la rechaza, no la protege y sería indicación de intubación. No hay nada estandarizado, sino que nuevamente es una evaluación de Gestalt de múltiples cosas, multifactorial que uno tiene que hacer, y que en el fondo va incluido de todas maneras el puntaje de Glasgow, va incluido la evaluación, la anamnesis, el examen físico, la causa potencial que yo creo que hay detrás, y va también acompañado de anticiparse al evento, porque en el fondo, si yo quiero proteger vía aérea, quiero protegerlo de una potencial aspiración. Ahora, si el paciente está vomitando, por ejemplo, y yo sospecho que aspiró, tengo que proteger la vía aérea ahora ya, y aparece como una indicación bastante imperativa. Pero si el paciente está tranquilo, no está vomitando, yo no estoy ahí en un Glasgow 10-11, responde pero no tanto, hay muchas situaciones que son grises también. Cuando un paciente está en Glasgow 3 y no responde a ningún tipo de estímulo, ahí la indicación está más que clara. Y si el paciente está muy despierto, habla, conversa, también está más que clara. Pero suele pasar que hay situaciones muy grises en las que ni siquiera nosotros nos ponemos muchas veces de acuerdo. Entonces a veces la decisión es bastante compleja y ahí va a depender de la suma de factores, que ahí insisto, de nuevo va a aparecer que cuando ustedes vean pacientes, ya estén expuestos un poquito más a situaciones clínicas, van a ir pudiendo darse cuenta. Pero es una decisión bastante difícil. Chicos, vamos a tener una clase de vía aérea, así que no se adelanten. Ustedes están muy ansiosos. El día de hoy han preguntado por esto. Tranquilidad, les voy a mandar el calendario para que sepan, pero vamos a tener una clase solo de vía aérea para aclarar estas dudas, ¿ya? Y otra duda, antes que se me olvide, en una parte del déficit neurológico había que evaluar sensibilidad. ¿Cómo uno evalúa sensibilidad en un paciente inconsciente? Así como hay Por eso respuesta. la sensibilidad es compleja y al final va a ser un tipo de sensibilidad como respuesta al dolor. Si el paciente está efectivamente muy comprometido de conciencia, no nos va a decir qué tanto siente. Y ahí probablemente va a tener que ser un estímulo doloroso y qué tanta respuesta al estímulo doloroso en una extremidad versus la otra extremidad va a ser. Y es una evaluación más bien grosera. Entonces uno puede ocupar algo que tenga alguna punta y ir cara, brazos, piernas, un par de segmentos, y ahí ir haciendo una comparación a qué tanto responde a un estímulo que ojalá sea un poquito doloroso. Si no, sensibilidad no evaluable le coloca uno. Así de simple. Ya, Porque en el fondo se asume que con el estado de conciencia que tiene, si no responde ni siquiera al dolor, no voy a poder evaluarlo. ya, gracias. Profe, en el chat había escrito Isara
que si todo tipo de compromiso de conciencia queda categorizado como C1, esto en el TRIEC, aunque sea algo cualitativo leve o una obnubilación. No, habitualmente no. Los que son más leves pueden quedar categorizados como C2, pero un compromiso de conciencia inestable o que nos quede la duda casi siempre va a pasar al reanimador y puede que sea C1. Ahora, como el espectro es muy amplio, puede que pase, puede que también pueda ser C2 si es más cualitativo, ¿ya? Ok. ¿Hay más dudas? Ya, como les dijo el doctor Cortés, la clase de la doctora Marín va a ser grabada y se las vamos a mandar porque ella ahora está de turno y no pudo hacer el cambio, ¿ya? Así que la clase de emergencias respiratorias va a ir a cursos y estamos listos. Cualquier duda me escriben al mail o a través del delegado, ¿ya? Muchas gracias, Carito, por tu clase, súper buena, me encantó. ¿Profe? Muchas gracias. Una- Chao, una chao, nos consulta. vemos. Momento. Si estamos estudiando y tenemos dudas de la clase, hacemos consultas vía curso, ¿por dónde podemos preguntar? Por cursos, háganme las preguntas por curso y yo las redirecciono al docente que corresponda. Ya, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao, gracias. Muchas gracias por la clase, profe. Chao, gracias.